Nosotros, los hombres lobo, no pedimos gratitud, no buscamos reconocimiento. Para vosotros somos solo cuentos de miedo, susurros alrededor de las hogueras, advertencias roncas de viejos que temen la noche. Pero la verdad es que somos nosotros quienes estamos en la frontera de vuestro mundo, desgarrando con garras y colmillos la oscuridad que con cada puesta de sol se abalanza sobre vosotros. Cuando el sol se oculta tras el horizonte, cuando los últimos rayos se extinguen tras los tejados de ciudades y árboles, la oscuridad abre sus puertas. De las grietas que los ojos humanos no ven, se arrastran criaturas. No son como nosotros, no conocen ni la piedad ni las leyes. Su carne son coágulos de tinieblas, sus ojos son abismos vacíos, sus gritos son alaridos sin boca ni lengua. Solo desean una cosa, desgarrar y devorar a los vivos. Y si no fuera por nosotros, la humanidad hace tiempo que se habría disuelto en sus fauces. Vuestros huesos blanquearían bajo el cielo negro, y las ciudades se habrían convertido en criptas vacías. Cada noche nos reunimos en manada. Vamos a donde vosotros tenéis miedo incluso de mirar. A los bosques, a las carreteras abandonadas, a los ríos donde el agua hierve con una inmundicia ajena. Olemos la oscuridad mucho antes de que se manifieste, y donde vosotros solo veis tinieblas, nosotros distinguimos las siluetas de los enemigos. Vienen una y otra vez, cada vez más fuertes, y cada noche para nosotros puede ser la última. La batalla de ayer fue la vieja presa. La gente dormía tranquilamente, sin siquiera saber que a unos cientos de pasos de sus casas se había abierto una grieta, y de ella habían surgido ellos. Los escuchamos antes, un silbido repugnante, como si el aire mismo comenzara a arder. Nos aferramos a la tierra con las patas y nos lanzamos al encuentro. Primero salieron los tentaculados, sus cuerpos brillaban con oscuridad, y con cada golpe de nuestras garras sobre ellos, volaban chispas en el aire. Los desgarrábamos, mordíamos, hasta que la negrura salpicó la tierra. Pero luego irrumpieron otros, altos, con máscaras de hueso en lugar de rostros. Sus huesos crujían como árboles que se rompen. Nos atacaban con garras más largas que dagas, pero no retrocedimos. Me aferré a la garganta de uno de ellos, y su cuerpo se desintegró en una nube de ceniza. Mi hermano a mi lado cayó, hecho pedazos, pero ni siquiera tuve tiempo de llorarlo. Dos me saltaron encima a la vez. Sus gritos se clavaban en mi cerebro, y sentí cómo la delgada línea entre el hombre y la bestia dentro de mí ardía, convirtiéndome en pura furia. Los destrocé con mis garras, y luego, cubierto con su sangre pútrida, escuché: la grieta se está cerrando. Lo logramos. De nuevo mantuvimos la línea, y la gente en la ciudad de abajo seguía durmiendo. Se despertaron por la mañana, bostezando, abriendo las ventanas, escuchando el canto de los pájaros, sin sospechar que la noche podría haber sido la última. Regresamos al bosque, exhaustos, ensangrentados, pero vivos. Esta noche todo se repetirá. Somos su escudo, su muro, sus guardianes silenciosos. Y por eso os digo, no nos temáis a nosotros. Temed lo que viene detrás de nosotros. El bosque nunca está completamente en silencio. Incluso de noche, los pequeños animales susurran, los insectos crepitan, un búho ulula. Pero hay un silencio especial, el que presagia el desastre. En este silencio no se entrelaza ningún sonido. Incluso el viento se detiene, como si él mismo tuviera miedo. Fue exactamente ese tipo de silencio el que escuchamos esa noche. Levanté la cabeza y respiré hondo. Los olores del bosque, la corteza húmeda, las hojas podridas, las huellas de un conejo que pasó hace una hora, desaparecieron de repente. Solo quedó uno, pesado, metálico, como el hierro oxidado, mezclado con algo rancio, podrido. Gruñí. «Están cerca». Respiré con dificultad, y la manada se tensó de inmediato. A mi alrededor estaban mis hermanos y hermanas de sangre, 12 hombres lobo.
Cada uno de ellos había pasado por cientos de batallas. Cada uno sabía lo que era la pérdida. En sus cuerpos, decenas de cicatrices. En sus ojos, las huellas de aquellos a quienes habían enterrado. Pero ahora estaban hombro con hombro, listos para enfrentar la oscuridad. «Escucha», dijo Ardan, mi segundo. Sus orejas se movieron, captando sonidos inaudibles para el oído humano. «Allí, junto al río. Muchos, demasiados». Lo miré a los ojos. No mentía. Nos movimos. Las sombras se agitaban entre los árboles. La luna se abría paso entre las ramas, tiñéndolo todo de plata. Nos lanzamos sin hacer ruido. Solo la tierra temblaba por decenas de patas. Cuando llegamos al río, la vimos. Un agujero negro, como si un cielo desgarrado hubiera caído a la tierra, se abría directamente sobre el agua. El agua giraba en un remolino, siendo arrastrada hacia adentro, y de esa grieta brotaban ellos. Primero los pequeños, criaturas del tamaño de un humano, con cuerpos cubiertos de placas frágiles pero afiladas, y largos brazos que terminaban en garras. Corrían a cuatro patas, chillando como cerdos en un matadero. Pero detrás de ellos venían otros, altos, retorcidos, como si estuvieran hechos de huesos humanos y sombras. Y más allá, en las profundidades del portal, algo enorme se movía. «¡Corred!», dije, y la manada se lanzó hacia adelante. El primer golpe siempre es decisivo. Nos abalanzamos sobre la multitud de criaturas. Las garras cortaban la carne, los colmillos se clavaban en los cuellos. La sangre brotaba a chorros, los chillidos desgarraban el aire. Derribé a uno de los acorazados, clavé mis dientes en su cráneo, aplastándolo como la cáscara de una nuez. Cerca, Ardan giraba en un torbellino de golpes, dejando un rastro de sangre. «¡Izquierda!», gritó Lyanna, y en ese mismo instante, un monstruo con una máscara de hueso en lugar de cara salió de la oscuridad. Saltó sobre ella, derribándola, y escuché su grito de dolor. Corrí hacia ellos, clavando mis dientes en su espalda. La criatura chilló, arqueándose, y se desintegró en una nube de polvo gris. Lyanna se levantó, tambaleándose, con una herida en el costado. «¡Vive!», gruñí, y ella asintió. Pero en ese segundo, la tierra se estremeció. Algo más comenzó a salir de la grieta. Una mano enorme, cubierta de limo, se aferró al borde del portal. La oscuridad goteaba de los dedos, y donde caía, la hierba se pudría instantáneamente. «Es el Alfa», susurró Ardan. «Están liberando al Alfa». Apreté los dientes. Si el Alfa salía, no podríamos detenerlo. Nos lanzamos toda la manada hacia el portal. Sentía cómo la sangre me hervía, cómo la bestia dentro de mí pugnaba por salir. Y le permití salir. Mi cuerpo se estremeció, los músculos estallaron en fuerza, las garras se alargaron, los dientes se desnudaron. Aullé, fuerte, tan fuerte que los pájaros se dispersaron a kilómetros de distancia. Nos abalanzamos sobre el monstruo. Su mano golpeó, rompiendo árboles, desgarrando la tierra. 2 de los nuestros murieron al instante, pero no retrocedimos. Saltábamos, mordíamos, desgarrábamos, sin pensar en el dolor. Cada uno de nosotros sabía, si el Alfa salía, el fin llegaría para todos. Clavé mis garras en su brazo, desgarrando la carne fibrosa. La sangre, espesa como alquitrán, me cubrió, pero solo desgarré con más fuerza. La manada aulló conmigo y nos aferramos a él, como un solo ser. Y entonces, por primera vez, escuché una voz. No el rugido de alguien, no el chillido de las criaturas, sino una voz en mi cabeza, sorda, profunda, antigua. «No podréis detenernos, hijos de la luna. Solo retrasáis lo inevitable. La noche llegará». Apreté los dientes y con furia desgarré el brazo del Alfa. El portal se estremeció y se cerró de golpe, dejándonos entre un montón de cadáveres y sombras desgarradas. Sobrevivimos, pero supe, esto era solo el primer susurro de algo mucho más grande. El silencio después de la batalla siempre es más aterrador que la batalla misma.
Estábamos de pie entre los cuerpos muertos, cubiertos de sangre y limo, escuchando solo nuestra propia respiración y el lejano murmullo del viento. La tierra alrededor del río se había convertido en una masa de barro y putrefacción. El aire era denso, como si flotaran en él trozos de descomposición. Miré a la manada. Quedábamos 9 de 12, los rostros cansados, los ojos ardientes, los cuerpos heridos. Pero nadie se quejaba. Estábamos acostumbrados. Sabíamos el precio. «Se están volviendo más fuertes», gruñó Liana, sujetándose el costado, donde la sangre aún brotaba de la herida. «Un par de noches más así, y no seremos suficientes». «Nunca lo fuimos», respondió Ardán. Su hocico estaba desgarrado, una oreja rota, pero él se mantenía erguido, respirando con dificultad. «Pero seguimos en pie, porque si no somos nosotros, no hay nadie». Sentí cómo las palabras de esa voz volvían a agitarse dentro de mí. «La noche llegará». Ese susurro aún resonaba en mi cabeza, como un veneno que penetraba cada vez más profundo. No se lo dije a los demás. ¿Para qué? Que sigan pensando que aún podemos controlarlo todo. «El Alfa», comencé. Lo que intentó abrirse paso era más inteligente que las criaturas que destrozamos cada noche. Habló. Todos se quedaron inmóviles. Incluso el bosque, al parecer, escuchó. «¿Qué dijo?», preguntó Ardán. «Que solo retrasamos lo inevitable, que la noche llegará de todos modos». Respondí y sentí un escalofrío recorrer las espaldas de mis hermanos. Liana apretó los puños. «Mentira. Siempre mienten, intentan asustarnos. Si nos hubiéramos rendido, la gente ya no existiría. Nosotros mantenemos este mundo y lo seguiremos haciendo». «La pregunta es», dijo alguien por detrás, «¿cuánto tiempo más?». Era Kael, silencioso pero sabio. Normalmente no se involucraba en las conversaciones, pero cuando hablaba, sus palabras cortaban como un cuchillo. «Mantenemos a la gente alejada de la verdad», continuó. «Pero quizás sea hora de abrirles los ojos, que se preparen ellos mismos, que sepan que la noche no termina». «No», gruñí. «No sobrevivirán si lo saben. La gente no sabe vivir con miedo. Se volverán locos incluso antes de que llegue la verdadera guerra». «¿Y si nos volvemos locos antes nosotros?», soltó Kael. «Hemos oído esa voz. Tú la oíste. ¿Cuántas noches más aguantaremos antes de que penetre más profundo?». Silencio. Ni siquiera yo supe qué responder. Y entonces, en la noche, se escuchó un aullido. No el nuestro, no el humano. Un aullido extraño. No pertenecía a esas criaturas que salieron del portal. Estaba más cerca, demasiado cerca. Nos dimos la vuelta. En la ladera había siluetas, decenas. Sus movimientos eran familiares. El olor, lobuno. Lo entendí antes que nadie. «No son ellos», susurré. «Son otros». Y al instante siguiente, una voz, baja y fuerte, cortó el aire. «Os habéis escondido demasiado tiempo. Demasiado tiempo habéis protegido a aquellos que ni siquiera conocen vuestro nombre. Pero ahora todo cambiará». De la sombra salió él, enorme, más alto que cualquiera de nosotros, con ojos que ardían con luz escarlata. Su pelaje era negro como el abismo mismo, sus garras más largas que dagas. Era un hombre lobo, un alfa, pero no el nuestro. «¿Quién eres?», pregunté, tensándome, listo para lanzarme a la batalla. Él sonrió, y sus colmillos brillaron a la luz de la luna. «Soy el que dejó de proteger. Soy el que entendió la verdad de la noche. Ya no seremos un escudo para los humanos. Nos convertiremos en aquellos a quienes deben temer aún más que a lo que viene de la oscuridad». Detrás de él se escuchó el aullido ronco de decenas de otros hombres lobo. Una manada, una verdadera. Y entonces comprendí lo principal. Ahora teníamos el doble de enemigos. Rodeamos el río, cerrando el círculo. A nuestro alrededor, criaturas muertas, trozos de putrefacción aún flotando en el aire,
y en el centro, el alfa negro con ojos ardientes. Su manada se alineó detrás, como guerreros antes de un ataque. Eran el doble que nosotros, pero eso no era lo que asustaba. En su olor no había piedad ni duda, solo una fría determinación. Di un paso adelante, conteniendo un gruñido. ¿Por qué? Mi voz temblaba de furia. Hemos mantenido esta línea durante siglos. Hemos perdido hermanos, hermanas, clanes enteros para que la gente viviera, para que al menos alguien viera el amanecer. ¿Y vosotros habéis decidido convertiros en sus verdugos? El alfa negro sonrió lentamente, mostrando sus colmillos. Te aferras a una ilusión. Su voz era sorda, como si la tierra hablara. La gente es débil, se reproducen, se matan unos a otros, queman bosques, envenenan ríos. Morimos por ellos cada noche y ni siquiera saben de nosotros. Y no lo sabrán. No merecen protección. Son ganado. Y cuando la noche llegue definitivamente, ellos caerán primero. Nosotros, en cambio, nos convertiremos en los señores de la oscuridad. Gruñí tan fuerte que el eco resonó por el bosque. «Has traicionado a la luna. Has traicionado la sangre». «No», respondió él con calma, y sus ojos brillaron aún más. «Acepté su don por completo. La luna no es luz. La luna es oscuridad reflejada en plata. Y nosotros, hijos de la noche, debemos dejar de ser perros encadenados a la humanidad. Somos los dueños». En su manada se escuchó un aullido, bajo y unísono, como un coro. Mis hermanos a mi alrededor apretaron los dientes. Ardan dio un paso hacia mí. Habla con palabras de oscuridad. Su corazón ya no es nuestro. No podemos permitirles irse. No nos iremos, dijo el alfa negro. Hoy nos llevaremos lo que nos pertenece. Y entonces se lanzaron. El primer golpe fue como un rayo. Las dos manadas chocaron con tanta fuerza que la tierra tembló. Las garras se clavaron en la carne, los colmillos rompieron huesos. Los aullidos, los gruñidos, los gritos de dolor se mezclaron en una sinfonía infernal. Me enfrenté al enemigo cara a cara, enorme, con pelaje oscuro y cicatrices blancas. Saltó sobre mí, pero lo aparté con mis garras y le clavé los dientes en el cuello. La sangre amarga me inundó la boca, pero él luchó hasta el final, hasta que le rompí la columna. Cerca, Liana luchaba contra dos a la vez. Sus ojos brillaban como dos antorchas. Sus garras desgarraban la carne, pero se desangraba. Ardan aullaba de furia, aferrado al hocico de un enemigo, desgarrándolo hasta los huesos. Cada golpe resonaba en mi corazón, y de repente, en medio del caos, lo vi, al alfa negro. No se lanzó al fragor de la batalla. Se quedó en una elevación y observó cómo sus guerreros nos destrozaban. Su mirada era fría como el hielo, y en ella no había ni una pizca de duda. ¡Lucha!, rugí, corriendo hacia él. Se movió hacia mí, y cuando chocamos comprendí. Era más fuerte. Sus garras eran como acero, sus movimientos como una sombra, escurridiza y rápida. Me golpeó en el pecho y salí volando, derribando árboles. Los huesos crujieron, la respiración se cortó, pero me levanté. «Eres débil», dijo, acercándose lentamente. «Te aferras a un mito, a la gente que nunca será tuya. Yo soy la verdad. Yo soy el futuro». «El futuro no está en la oscuridad», gruñí, sintiendo cómo la bestia dentro de mí pugnaba por salir. «El futuro está en que la mantengamos a raya». Y entonces permití que la bestia me consumiera por completo. El dolor desapareció, solo quedó la furia y la fuerza. Mi cuerpo estalló con un nuevo poder. Mis garras se oscurecieron, mis colmillos se alargaron, mi pelaje se erizó. Aullé tan fuerte que el aullido partió la noche, y me lancé sobre él. Nuestra lucha se convirtió en el centro del huracán. A nuestro alrededor morían hermanos y enemigos. La sangre inundaba la tierra, la oscuridad se arremolinaba en el aire. Nos destrozábamos con las garras, los golpes rompían árboles, la tierra se hundía bajo nuestras patas. Su sangre se mezclaba con la mía.
pero él no caía. Era como la noche misma. Y entonces comprendí. Esta batalla no terminaría aquí. Era el principio, la primera sangre de una nueva guerra. Sus garras se clavaron en mi hombro y sentí como la sangre caliente me inundaba el pecho. El dolor estalló como fuego, pero no permití que me quebrara. Lo golpeé en la mandíbula con tal fuerza que el hueso crujió, pero él solo sonrió, limpiándose la sangre con la lengua. Sus ojos escarlata brillaban como si una antorcha de otro poder ardiera en su interior. «No lo entiendes», gruñó, inclinándose sobre mí. «Todo lo que habéis hecho durante siglos es inútil. Nos hemos pudrido en esta guerra eterna, y ahora la noche misma me ha tendido la pata». Escuché su susurro. Me convertí en su voz. Lo golpeé con mis garras en el costado. Él salió volando, derribando troncos, pero se levantó al instante. Su herida se cerraba a la vista, como si la oscuridad misma se apresurara a preservar a su sirviente. Me miró y sonrió. La locura ardía en sus ojos. «Te entregaste al portal», comprendí, gruñendo. «Les permitiste entrar en tu sangre». «No», sonrió, mostrando los colmillos. «Dejé entrar lo que siempre fuimos. La bestia es solo una cáscara. La verdadera fuerza reside en la oscuridad que llega después del atardecer. Me convertí en alfa no por sangre, sino por derecho de la noche». A nuestro alrededor, la batalla rugía. La luna se ocultó tras las nubes, y solo los destellos de garras y salpicaduras de sangre brillaban en la oscuridad. Lyanna cayó de rodillas, luchando con sus últimas fuerzas. Ardan destrozó a dos, pero fue derribado a su vez por un tercero. Los gritos y aullidos se fusionaron en un coro único, y de repente la tierra bajo nuestras patas tembló. La grieta que acabábamos de cerrar volvió a brillar con una luz negra. Sentí su olor, el mismo rancio y podrido que presagiaba la aparición de las criaturas. Pero esta vez no salían seres de ella. De ella se extendían hilos, negros como el humo, se deslizaban por el suelo y se aferraban a los enemigos, a los mismos hombres lobo que habían venido con el alfa negro. Y vi, sus ojos se volvieron igualmente escarlata, sus movimientos más rápidos, sus golpes más fuertes, se alimentaban del portal como sanguijuelas de un corazón ajeno. «Los estás llevando a la esclavitud», gruñí. «No son tus guerreros, son tus marionetas». «¿Esclavitud?», se rió. «Esto es libertad, les di un poder que nunca tendrás». Se lanzó de nuevo, y nuestros cuerpos chocaron como martillos. Sentía cómo los huesos crujían, como el aliento se escapaba de mi pecho, pero no me rendí. La bestia dentro de mí gritaba, exigiendo libertad total. Le permití. No me convertí en hombre ni en lobo, me convertí en pura furia, una creación de la luna. Rodábamos por el suelo, destrozándonos mutuamente, y entonces vi algo más en su mirada. Allí, en las profundidades de los ojos escarlata, brilló una silueta. Enorme, sin rostro, con alas de oscuridad. Sus dedos se extendían hacia nosotros a través de la grieta, y comprendí. No era solo un alfa, era un recipiente, era un conducto de lo que quería salir. «Ya está dentro de ti», gruñí, presionando su cabeza contra el suelo. «Ya no eres el alfa, eres una sombra». Me golpeó en la mandíbula y salí volando, chocando contra un árbol. Su voz retumbó sobre el campo de batalla. «Soy el primero de los nuevos. Soy el presagio de la noche. Pronto todos seréis parte de mí». La manada aullaba a nuestro alrededor, luchando, muriendo, pero nadie se rendía. Incluso Lyanna, cubierta de sangre, se levantó y se abalanzó sobre él, clavándole las garras en la espalda. Él rugió, arrojándola, pero se tambaleó por un instante. Esta era mi oportunidad. Me levanté, y con cada paso, un único grito resonaba dentro de mí. O lo mato ahora, o todos caemos. Me lancé. Tocamos con tal fuerza que la tierra se resquebrajó como hielo en primavera. Mi boca se cerró sobre su hombro,
Sentí como mis colmillos perforaron la carne y rozaron el hueso. Su sangre era espesa y caliente, pero en lugar del olor habitual a carne y hierro, sentía el hedor del portal, una oscuridad ajena a todo lo vivo. Gruñó y sus garras me golpearon en el costado, desgarrando la piel hasta las costillas. El dolor estalló como un rayo, pero no lo solté. Le desgarré la carne, hundiéndolo en el suelo, hasta que me golpeó en el hocico con la cabeza. Los huesos crujieron, todo se volvió borroso ante mis ojos. Retrocedí, y él, aprovechando el momento, se abalanzó sobre mí, clavándome las garras en el pecho. ¡Mira! Su voz era el rugido de una tormenta. Las palabras se atropellaban como si no las pronunciara él, sino alguien dentro. ¿Sientes cómo la noche me acepta? ¿Sientes cómo respira a través de mí? Vi su rostro, y ya no era el rostro de un hombre lobo. Su mandíbula se alargaba, sus ojos brillaban como carbones al rojo vivo, y de su boca brotaba un vapor negro. Ya no estaba vivo, se estaba convirtiendo en algo más. «Tú no eres la noche», gruñí, sintiendo cómo las garras perforaban mi cuerpo. «Eres su esclavo». Arqueé la espalda y, reuniendo mis últimas fuerzas, lo golpeé desde abajo, con las garras en el vientre. Su carne se abrió, pero en lugar de sangre, de la herida, brotó un torrente de oscuridad, que chilló como miles de voces a la vez. La manada alrededor se detuvo por un instante, e incluso la batalla cesó, cuando el aire se llenó de ese chillido. La oscuridad, que brotó de su cuerpo, se elevó hacia el cielo, retorciéndose como si estuviera viva. En ella aparecieron contornos, alas, cuernos, un rostro vacío sin ojos. Se inclinó sobre nosotros y comprendí. El portal no solo libera criaturas, libera la encarnación misma de la noche. El alfa negro retrocedió, pero al instante se enderezó. Su herida se cerró instantáneamente, como si la oscuridad misma se apresurara a preservar a su sirviente. Me miró y sonrió. La locura ardía en sus ojos. ¿Lo ves? Soy el elegido. Soy el primero a quien han confiado su poder. Puedes desgarrar mi carne, pero me levantaré de nuevo. Mientras la noche viva, soy inmortal. Apreté los dientes. La sangre me corría por el costado. Las fuerzas me abandonaban, pero la bestia dentro de mí aullaba, exigiendo no rendirse. Miré a mis hermanos. Liana estaba de pie, tambaleándose, con un trozo de hombro arrancado, pero no retrocedía. Ardan yacía en el suelo cubierto de sangre, pero aún respiraba. Los demás, muertos o moribundos. Estábamos al límite, y entonces comprendí. Solo no podría vencerlo, pero nosotros somos una manada. Siempre lo fuimos, siempre lo seremos. «Todos a mí», rugí, y mi voz resonó como un trueno. «Ahora o nunca». Mis guerreros restantes corrieron hacia mí. Nos unimos, hombro con hombro, y levantamos los hocicos hacia el cielo. Nuestro aullido cortó la noche, plateado y furioso. La luna asomó entre las nubes, y su luz cayó directamente sobre nosotros. Y entonces sucedió. Nuestras fuerzas se entrelazaron. El aullido de cada uno de nosotros se fusionó en un grito único, y sentí cómo la sangre en mis venas ardía con fuego. Las garras brillaron con plata, nuestros ojos se encendieron con la luz de la luna. Nos convertimos en una única bestia, un único corazón. Me lancé sobre el alfa negro, y detrás de mí toda la manada. Chocamos contra él, derribándolo, y comenzamos a destrozarlo. Sus garras intentaban alcanzarnos, pero la luz plateada quemaba su carne. Aullaba, su voz ya no era la suya, sino la de aquello que se escondía tras el portal. «¡No! ¡No podréis detener la noche!», gritaba la oscuridad a través de su boca. «No detendremos la noche», gruñí, clavándole los colmillos en la garganta. «Pero te detendremos a ti». Y juntos, toda la manada, lo despedazamos. Su grito fue como un trueno, como el fin del mundo. La oscuridad se elevó hacia el cielo y se disipó. El portal se estremeció y se cerró.
La tierra tembló durante mucho tiempo, hasta que todo se calmó. Estábamos de pie en medio del claro, heridos, cubiertos de sangre, pero vivos. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, yacía en el centro, convirtiéndose gradualmente en cenizas. Pero yo sabía, esto aún no era el final. El portal seguía allí, y lo que habíamos visto hoy era solo un presagio. La noche sigue buscando una salida, y ahora lo sabía. La próxima vez no vendrá solo un alfa. Vendrá lo que susurraba desde la oscuridad. Regresamos a la guarida al amanecer. El bosque estaba muerto, ni un solo sonido, como si la tierra misma lamentara a los caídos. La sangre en el pelaje se secó, las heridas palpitaban de dolor, la respiración quemaba los pulmones. Pero caminábamos en silencio. Cada uno de nosotros entendía. Lo que sucedió junto al río lo había cambiado todo. Cuando entramos en la cueva, donde las paredes estaban arañadas por nuestras garras e impregnadas con el olor de la manada, nos acostamos en un círculo pesado. 9 entraron en la batalla, solo 6 regresaron. Demasiados ojos nunca más se abrirán. Liana, vendándose el costado con trapos sucios, levantó la cabeza. «Lo matamos, pero tú mismo viste, en sus ojos, no era él, era algo detrás de él». «Sí», gruñó Ardan, ahogándose de dolor, pero vivo. «Y si pudo entrar en uno de nosotros, significa que podrá entrar en otros». Me quedé en el centro, mirándolos. Cada uno esperaba una respuesta. Yo era el alfa, debía saber qué hacer, pero solo sentía una cosa, un frío interior. «No es una casualidad», dije finalmente. «Los portales no se abren solos, alguien los empuja desde dentro, y ese alguien eligió a un hombre lobo. Eso significa que nos están buscando. Saben que somos los guardianes y quieren convertirnos en conductos». Kael, viejo y silencioso, levantó la vista. «Entonces, ¿quién les abrió el camino? La gente no sabe de portales, las criaturas no pueden pensar. Entonces, hay alguien más». Esas palabras quedaron suspendidas como una pesada piedra. Recordé la voz, la que hablaba en la cabeza del alfa. «La noche llegará». Era antigua, demasiado antigua para un solo mundo. «Si encontraron una manera de hablar a través de la sangre», dije, «entonces, en algún lugar hay alguien que los escucha más fuerte que nadie». Liana apretó los dientes. «¿Crees que hay un traidor entre nosotros?». Negué con la cabeza lentamente. «No entre nosotros, pero entre los que caminan bajo el sol. Humanos. Alguien de ellos ya se ha abierto a la noche». Silencio. Incluso el fuego de las antorchas titiló, como si tuviera miedo. «Si la gente dejó entrar la oscuridad», dijo Ardan en voz baja, «entonces no son solo víctimas, entonces son un arma». Mis garras se clavaron en el suelo de piedra. Sentí como la bestia dentro de mí aullaba, exigiendo sangre. «Debemos encontrarlos, encontrar a quien sirve a la noche». Kael me miró, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Y si es un ejército entero? ¿Y si los portales son solo el principio?». Guardé silencio, porque en el fondo de mi alma sabía que tenía razón. No era una sola persona, era una hermandad entera. Aquellos que habían esperado mucho tiempo a que la noche saliera a la luz. Y entonces se escuchó un aullido en la cueva, pero no el nuestro, lejano, del bosque, familiar. Nos estremecimos. «Otro portal», susurró Liana. Me levanté. El corazón me latía con fuerza, las garras temblaban de impaciencia. «No», dije, «es una llamada. Nos están llamando». Y en ese aullido había algo ajeno, pero humano, como si alguien, habiendo aprendido a aullar, nos llamara a la oscuridad. Comprendí. La caza comienza. Pero ahora no solo cazamos nosotros. Nos movimos hacia la llamada, aunque cada célula del cuerpo se resistía. Este aullido era antinatural. No tenía ni la ferocidad de la bestia ni la pureza de la luna. Solo un frío cálculo, como el de aquellos que saben controlar el miedo.
El bosque nos recibió con un silencio mortal. Las ramas no crujían, la tierra no chirriaba bajo nuestras patas, y solo en algún lugar adelante ardía un fuego. Nos arrastramos entre los árboles hasta que los vimos. Humanos. En el claro, donde una vez hubo un campamento de cazadores, ahora se alzaba una hoguera negra. Sus llamas no daban luz, la devoraban. Alrededor del fuego había personas con largas capuchas, sus rostros ocultos por máscaras de hueso. Aullaban, imitándonos, pero su aullido sonaba a burla, a mofa. En el centro de la hoguera, directamente en las llamas, un hombre permanecía de pie, sin quemarse. Su cuerpo temblaba, la piel se agrietaba, y de las grietas brotaba la misma oscuridad que habíamos visto en los portales. Pero no moría. Extendía los brazos hacia el cielo y gritaba: «¡Venid! ¡Venid! ¡Somos vuestras puertas!». Sentí cómo se me erizaba el pelaje. Esto no era un portal, sino un ritual. La gente misma llamaba a la oscuridad. «Ellos le sirven», gruñó Lyanna, apenas conteniéndose para no abalanzarse. «Una secta», añadió Ardan, su voz grave. «Gente que olvidó la luz». De repente, uno de ellos levantó la cabeza, mirándonos directamente. Sus ojos brillaban en rojo, como los de aquel alfa, y habló, aunque había varias decenas de pasos entre nosotros. «Sabíamos que vendríais, hijos de la luna, guardianes, perros, pero ahora es demasiado tarde». El fuego se lanzó hacia el cielo, y con él se elevaron las sombras. Se entrelazaron en formas, en decenas de siluetas alargadas, cuyos cuerpos no pertenecían a nuestro mundo. En sus gritos se oían miles de voces. «¡Atrás!», grité, pero era demasiado tarde. La oscuridad se desbordó en una ola, barriendo todo a su alrededor. Los árboles se ennegrecieron, la hierba se pudrió. Las criaturas comenzaron a caer al suelo directamente del aire, nacidas del fuego y la oscuridad. Nos lanzamos a la batalla. Las garras se clavaron en la carne negra, los colmillos desgarraron la garganta de otro engendro, pero se multiplicaban más rápido de lo que matábamos. En medio del caos lo vi, al hombre en las llamas. Su piel estaba completamente carbonizada, pero seguía de pie, sin caer. Sus ojos estaban vacíos, y su boca, mostrando los dientes, pronunció con una voz que no era la suya. «El alfa fue solo el primero. Pronto seremos miles, y no podréis proteger a nadie». Me abalancé sobre él, saltando sobre los cuerpos. Nuestras miradas se encontraron, y de repente vi. La oscuridad en él intentaba penetrar en mí. Dentro de mi cráneo susurraron las mismas palabras que aquella vez. «La noche llegará». Aullé, me lancé con las garras y le desgarré el pecho. La llama negra explotó, esparciendo todo a su alrededor. La gente encapuchada se deshizo en cenizas, las sombras gritaron y se disolvieron. Todo se calmó. Estábamos de pie en medio de la tierra quemada. Ni fuego, ni cuerpos, solo el olor a putrefacción, impregnado en el aire. «La están llamando aquí», dijo Lyanna en voz baja, «y lo hacen voluntariamente». Miré a la manada. Estábamos heridos, pero vivos. Levanté la cabeza hacia la luna. La luz plateada caía sobre nosotros, y juré: «Los encontraremos a todos, y los haremos pedazos, porque si continúan, los portales se abrirán por todas partes, y entonces la noche no vendrá, se quedará para siempre». Nos movimos hacia la gente, no hacia aquellos a quienes habíamos protegido durante siglos en sueños, no hacia los rostros anónimos en las ventanas de las aldeas, sino directamente al corazón de sus ciudades. Allí, donde el olor a asfalto ahogaba el aroma del bosque, donde el hierro y la piedra se elevaban más que los árboles, allí se escondía ahora una nueva amenaza. Caminábamos por las noches, escondiéndonos en las sombras. La luna nos guiaba, y nuestras heridas sanaban, dejando nuevas cicatrices. Cada uno de nosotros sentía que la secta no se había quedado en el bosque. Sus raíces se hundían más profundo, en la carne humana.
Cuando llegamos a las afueras de una gran ciudad, lo escuché por primera vez. Un aullido, pero no de bestia, humano. En algún callejón, entre el cemento y el cristal, la gente aullaba, imitándonos, pero en sus voces había algo más, una devoción fanática, locura. «Ya están aquí», susurró Liana, y sus ojos se entrecerraron. En sus propios nidos. Nos movimos hacia el sonido. Nos llevó a una fábrica abandonada. Sus ventanas estaban tapiadas, pero dentro brillaba una luz tenue. Nos acercamos sigilosamente, y lo que vimos hizo que incluso Ardan rugiera. La gente estaba en círculo, sus cuerpos cubiertos de patrones negros, como quemaduras que se extendían desde el corazón hasta la cara. En algunos, la piel ya se estaba agrietando, y el humo salía por las heridas. Se golpeaban el pecho con los puños y gritaban: «¡Noche! ¡La noche nos aceptará! ¡La noche nos hará más fuertes!». En el centro del círculo yacía un cuerpo, humano pero tembloroso. Sus huesos crujían, se doblaban, y sus dedos se estiraban en garras. La piel se agrietaba, y una luz negra brotaba de sus ojos. Lo estaban transformando. No en un hombre lobo, no en una criatura del portal, en algo intermedio. «Es imposible», exhaló Liana. «Este es su nuevo camino», dijo Kael sombríamente. «Están aprendiendo a convertirse en puentes». Y entonces el recién nacido se puso de pie. Su boca se abrió más de lo humano, sus colmillos brillaron. Aulló, y su sonido era una mezcla de grito humano y rugido de bestia. La gente alrededor cayó de rodillas gritando: «¡Alfa! ¡Nuevo Alfa!». Nos miró directamente. Su mirada estaba vacía, pero en ella ardía la misma chispa que había visto en el lobo negro junto al río. «¡Nos ven!», rugió Ardan, y en ese mismo instante el recién nacido saltó. A través de las paredes, como si fueran de papel, salió disparado hacia nosotros. Sus garras se clavaron en el suelo, sus ataques eran rápidos, inhumanos. Nos enfrentamos a su golpe con toda la manada. Garras contra garras, colmillos contra colmillos. Pero él era diferente. Su cuerpo se rompía bajo nuestros golpes y se volvía a ensamblar, como si la misma oscuridad mantuviera sus huesos unidos. «¡Es indestructible!», gritó Liana. «No», rugí yo. «Todos tienen un corazón. Hay que sacarlo». Nos aferramos a él. Luchaba, aullaba, destrozaba todo a su alrededor, pero lo sujetábamos. Le desgarré el pecho con las garras, y donde debería haber estado el corazón, palpitaba un nudo de humo negro. Le clavé los dientes y lo destrocé. El aullido cesó. Su cuerpo se desplomó y se deshizo en cenizas. Pero la gente alrededor no gritó. Se rieron, roncamente, espeluznantemente, decenas de gargantas. «Esto es solo el principio», susurró uno, arrancándose una máscara de hueso de la cara. Sus ojos brillaban rojos. «Habrá más. Somos tus enemigos, y por lo tanto, somos tus reflejos». La manada rugió. Entendí. La guerra había salido del bosque. Ahora la noche se había asentado en los corazones de los hombres. La ciudad nos recibió con voracidad. Era una bestia viva en sí misma. Muros de hormigón, torres de cristal, vías férreas, nubes de humo, millones de olores. Pero entre el hedor de los cuerpos humanos, la gasolina y la comida barata, ahora flotaba un nuevo aroma, amargo, metálico, con un regusto a podredumbre. El olor a noche. Nos movíamos por los tejados y los sótanos, por los callejones oscuros, donde la gente común no transitaba. Y en cada esquina los olía, a los sectarios. La noche ya se había asentado en la ciudad. La primera cacería comenzó en la vieja estación de tren. Los encontramos en una sala de espera abandonada. Decenas de personas, arrodilladas, se balanceaban al ritmo de un tambor sordo. En el centro, una figura con una túnica negra, el rostro oculto, las manos alzadas hacia el techo. A su alrededor, sombras danzaban, vivas pero sin forma, respondiendo a cada palabra. «¡La noche ha llegado!», gritaba.
Somos sus heraldos, somos sus garras, somos sus nuevas bestias. Y entonces comenzaron a romperse. Los huesos crujían, las espinas se arqueaban, gritos de dolor y éxtasis brotaban de sus bocas. Sus cuerpos se distorsionaban, transformándose en algo ajeno. Ni humanos, ni bestias. Su piel se agrietaba, y bajo ella brillaba una luz negra y tenue. «Están creando nuevos», susurró Lyanna, y en su voz, por primera vez, se escuchó miedo. «No lo permitiremos», respondí, y me lancé hacia adelante. Entramos en la sala como una tormenta. Ardan derribó a 2 primero. Sus garras se clavaron en sus gargantas. Lyanna destrozó el tambor. El sonido se interrumpió, y en la sala solo se escucharon gritos y aullidos. Salté directamente hacia el sacerdote. Sus ojos ardían rojos a través de las rendijas de su máscara, y él solo se rió. «Llegan tarde, perros», dijo. «Ya están entre ustedes». Le clavé las garras en el pecho, pero su cuerpo estaba vacío. La máscara cayó al suelo, y él se deshizo en una nube de cenizas. Solo las sombras chillaron y se dispersaron, mordiendo las paredes y el suelo, desapareciendo en las profundidades de la ciudad. «Una ilusión», rugió Kael. «Nos engañó». Y entonces nos atacaron, los semiconvertidos. Sus movimientos eran espasmódicos, pero rápidos. Sus gritos nos rompían los oídos. Uno de ellos saltó sobre Ardan, clavándole los dientes en el hombro. La oscuridad fluyó por su pelaje con un sonido húmedo. Ardan aulló y se lo quitó de encima, pero la herida no sanaba. Los destrozábamos. Sangre y ceniza volaban por todas partes. Cada golpe nos costaba fuerzas, pero no podíamos detenernos. Eran demasiados. Cuando el último cayó, Lyanna tocó el hombro de Ardan con las patas temblorosas. La piel alrededor de la mordedura se había ennegrecido. «Esto se está extendiendo». Lo miré. Un destello rojo brilló en sus ojos. Él la apartó. «No me toques. Todavía me resisto». Pero sabíamos que no aguantaría mucho. Levanté la máscara que había dejado el sacerdote. Era pesada como una piedra, y en el interior había palabras grabadas en un idioma que no conocía, pero sentía su significado. «Abrimos el camino. Nos convertiremos en la noche». La apreté con las garras hasta que la piedra se agrietó. «Los exterminaremos a todos, uno, por cientos, por miles. No permitiremos que la ciudad caiga». Pero en el fondo yo entendía. La ciudad ya estaba cayendo. En cada casa podía haber un sectario. En cada persona podía vivir una chispa de la noche. Y cuando salimos a la calle, el viento nos trajo un sonido. Primero un murmullo, luego cada vez más fuerte. Miles de voces, cantando la misma canción. No un aullido, no una oración, un juramento. La ciudad ya era su templo. Nos dirigimos hacia el sonido, y cuanto más nos adentrábamos en la ciudad, más fuerte se hacía. No era un coro común. Miles de gargantas entonaban palabras, pero sonaban como si una sola voz cantara, inmensa y envolvente. Se reflejaba en las paredes de los edificios, vibraba en el asfalto, se colaba en los huesos. Cuando salimos a un cruce, una calle se abrió ante nosotros. Estaba completamente llena de gente. Permanecían en filas, hombro con hombro, desde niños pequeños hasta ancianos. Sus rostros estaban serenos, incluso felices. En su piel, los mismos patrones negros que habíamos visto en los sectarios. De sus bocas fluían susurros, fusionándose en un coro unificado. «La noche vendrá, la noche vendrá, la noche vendrá». Y de repente, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus ojos brillaron en rojo. «Este es un barrio infectado», susurró Kael. «Todos ellos se han entregado». Apreté las garras tan fuerte que el asfalto bajo mis patas se agrietó. Ante mí se alzaba todo un distrito, miles de personas, y cada una de ellas ya no era humana. Habían tomado su decisión. «No podremos salvarlos», dijo Ardan con voz ronca.
Su hombro estaba ennegrecido, la infección se extendía cada vez más. «Pero podemos salvar a los que aún no han caído». Las palabras le costaron, pero tenía razón. «¿Qué ordenas?», preguntó Liana. Sus ojos brillaban con furia y dolor. Miré la calle. La gente avanzaba hacia nosotros, lenta pero sincronizadamente, como un solo organismo, y sus voces sonaban cada vez más fuerte. «La noche vendrá, la noche vendrá». «Quemarlos», dije finalmente. «A todos, hasta el último». La manada aulló. El aullido estaba lleno de dolor, furia y desesperación. Nos lanzamos contra la multitud. El primer impacto fue como una explosión. La gente caía por decenas, pero no gritaban. Sonreían, incluso cuando las garras les desgarraban la carne. Su sangre era negra como el alquitrán. Nos agarraban, nos arañaban, nos mordían, y cada una de sus mordeduras quemaba más que las normales. Destrozábamos la calle. Las garras dejaban marcas en las paredes de las casas. Los escaparates estallaban en pedazos. El asfalto se agrietaba bajo nuestros saltos. Pero cuanto más matábamos, más salían de los callejones, los patios, los portales. «¡Son demasiados!», gritó Liana, desgarrando la garganta de un adolescente con ojos vacíos. «¡Son como una ola!». «¡No te detengas!», rugí, y saltando al techo de un coche, aullé al cielo. La luna apareció entre las nubes, y su luz nos inundó. Brillamos plateados, y por un instante la multitud vaciló. Pero desde lo profundo del barrio se levantó un nuevo sonido. Un murmullo sordo, grave, como un tambor. No, como un corazón, enorme, latiendo en algún lugar bajo tierra. Y la gente alrededor le respondió, gritando al compás. Y entonces la tierra tembló. El asfalto se agrietó, y algo brotó de la grieta. Estaba hecho de cuerpos, decenas, cientos de cuerpos, entrelazados en un organismo colosal. Brazos, piernas, cabezas, todo se entrelazaba en una masa gigantesca, y en su centro latía un corazón negro, rodeado de llamas. «Se hicieron uno», susurró Kael. Sentí como la bestia dentro de mí aullaba, exigiendo lanzarse a la batalla. Lo sabía, no era solo un barrio, era un nuevo portal, y si no destruíamos el corazón, toda la noche se desataría. «¡Manada!», grité, y mi voz ahogó el coro. «Hoy no solo protegemos a la gente, hoy protegemos al mundo mismo». Y nos lanzamos contra el monstruo, penetrando en su carne, en sus cuerpos arremolinados, abriendo un camino hacia el corazón. Los gritos de miles de gargantas ahogaban todo, pero yo avanzaba, sintiendo que detrás de cada golpe de garras había una vida. Ya no éramos solo hombres lobo, éramos fuego contra la oscuridad. Nos estrellamos contra el monstruo y el mundo se convirtió en una pesadilla. Su carne era viscosa y viva, cada parte, humana, pero distorsionada. Manos nos agarraban las patas, rostros, fusionados en una sola masa, gritaban y reían a la vez. El olor a carne quemada y podredumbre se mezclaba en una niebla nauseabunda. Abrí camino a la fuerza, mis garras arrancaban trozos de cuerpos, pero en lugar de sangre fluía una sustancia negra, y cada contacto quemaba como ácido. Ardan luchaba a mi lado, su hombro ya completamente ennegrecido, pero seguía destrozando, rompiendo, aullando, hasta que sus ojos comenzaron a brillar rojos. «¡Ardan!», grité, pero no respondió. Sabía lo que estaba pasando, y se lanzó con la furia de un guerrero moribundo, abriéndose paso hacia el corazón del monstruo. Su cuerpo ardía con llamas negras, pero él desgarró, destrozó, hasta que alcanzó el centro de la masa. «¡Golpea!». Su voz fue lo último que escuchamos. Clavó sus garras en el corazón y la oscuridad aulló. Una explosión nos arrojó a todos al suelo. Ardan desapareció, consumido por el destello. Pero el corazón solo se había agrietado. Seguía latiendo. «Se sacrificó», jadeó Liana, levantándose con dificultad. Su pelaje humeaba por las quemaduras.
Pero no es suficiente. Nos lanzamos de nuevo. Kael luchaba en silencio. Sus garras brillaban a la luz de la luna. Se abría paso a través de las masas de cuerpos hasta que una de las cientos de manos lo atravesó. Pero incluso muriendo, seguía desgarrando, llevándose a decenas con él. Su muerte nos despejó el camino. Llegué al corazón. Era enorme, palpitante, hecho de venas y arterias retorcidas de cuerpos humanos. Latía al ritmo de un tambor, y con cada latido nacían nuevas criaturas. ¡Liana!, grité. ¡Plata! Ella, tambaleándose, levantó la cabeza. En su pecho colgaba un amuleto, un colmillo de plata que había llevado su madre. Se lo arrancó y, apretándolo entre los dientes, saltó hacia mí. Clavé mis garras en el corazón, sujetándolo mientras se desgarraba y latía, intentando destrozarme. Liana clavó el amuleto en la grieta y el corazón aulló. Las llamas negras explotaron, envolviendo todo a su alrededor. Sentía cómo me quemaba. Cada célula de mi cuerpo gritaba, pero yo sostenía el corazón, sin permitirle cerrarse. Liana aulló a mi lado, y su voz fue la última luz en la oscuridad. ¡Por todos!, rugió, y el corazón explotó definitivamente. El monstruo se desplomó, la calle tembló, y un aullido resonó por la ciudad, no el de ellos, el nuestro, plateado, puro, victorioso. Cuando el humo se disipó, estábamos entre las ruinas. De la manada solo quedábamos 3, yo, Liana y otro joven, Eron, que por primera vez vio la batalla y fue testigo del final. Los demás yacían entre las cenizas. Sus sacrificios no fueron en vano. La ciudad enmudeció, pero yo sabía que aquello era solo la primera sangre. La secta no crecía en un solo lugar. Los portales se abrían cada vez con más frecuencia. La gente misma se estaba convirtiendo en oscuridad. Miré a Liana. Sus ojos estaban vacíos, pero en ellos ardía un fuego. Ya no podemos ser solo guardianes. Ahora somos la guerra. Y aullé. El sonido se extendió por la ciudad, sobre los tejados, sobre los ríos, y todos los que aún seguían vivos y humanos lo escucharon. No era solo el aullido de un hombre lobo. Era un llamado a la resistencia. La noche vendrá, pero la recibiremos con sangre y colmillos. Nos escondimos en las ruinas de la fábrica, donde las paredes aún humeaban después del incendio. El viento llevaba por las calles vacías el olor a podredumbre, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía algo más. El olor a personas, vivas y asustadas, pero no infectadas. En el silencio se escuchó el crujido de un cristal. Nos giramos y los vimos. Gente, solo 5, sucios, heridos, armados con lo que pudieron, palancas oxidadas, escopetas recortadas, incluso un cuchillo de cocina. Nos miraban con los ojos muy abiertos, pero no con horror, sino con esperanza. Ustedes son ellos», dijo un hombre de cabellos grises. Su voz temblaba. Escuchamos el aullido, y él los ahuyentó. Lucharon allí, en la calle. Lo vimos. Eron mostró los dientes, gruñendo. «Son humanos. Siempre tienen miedo. Nos delatarán tan pronto como puedan». Pero el anciano negó con la cabeza. «No, ya no confiamos en nadie más. La gente en la ciudad se está volviendo loca». Los vecinos se mataban unos a otros, sonriendo. Nos escondíamos, pensando que éramos los últimos, y ahora entendemos, sin ustedes estamos muertos. Me acerqué. No retrocedieron. Sus corazones latían tan fuerte que sentí la vibración en el suelo. Reales, puros, todavía no tocados por la oscuridad. «Si se quedan aquí, morirán», dije. «Si vienen con nosotros, también morirán, pero luchando». El anciano bajó la palanca y exhaló. «Estamos listos». Liana me miró. En sus ojos había duda, pero también comprensión. Nunca habíamos luchado junto a los humanos. Siempre nos habíamos escondido, protegiéndolos en secreto. Pero los tiempos habían cambiado. «Bien», dije. «Entonces serán parte de la guerra. Pero sepan,
No perdonamos a los que caen en la oscuridad. Si sienten su llamada, los mataremos antes de que los tome. Y asintieron, sin miedo. Al amanecer seguimos adelante. La ciudad estaba llena de susurros y huellas de la secta. En las paredes de las casas, símbolos negros de círculos y runas estaban grabados, las ventanas cubiertas con telas, y de los sótanos salía un hedor a podredumbre. En cada barrio, alguien ya había caído. Pero no estábamos solos. La gente empezó a encontrarnos. Algunos traían armas, otros comida, otros simplemente venían, rogando unirse. Ya no confiaban en el gobierno, la policía, el ejército. Estos o habían desaparecido, o también se habían convertido en sectarios, y entonces creyeron en nosotros. «Nos estamos convirtiendo en un ejército», dijo Liana, cuando decenas de supervivientes se reunieron en el almacén por la tarde. «Pero un ejército sin líder perece. Tú debes guiarlos». Yo guardé silencio. Era un alfa para los hombres lobo. Pero ahora la gente me miraba de la misma manera que la manada. Sus ojos ardían con esperanza. «No abandonaremos la ciudad», dije. «Lucharemos por cada calle, por cada alma. Pero recuerden, esta no es una batalla contra la gente. Es una batalla contra la noche. Se esconde dentro de ellos, y tendremos que cortar más profundo». Y aceptaron mis palabras. Esa noche salimos en nuestra primera incursión juntos. Yo, Liana, Aaron y decenas de personas armadas. Irrumpimos en el barrio infectado. Allí, donde durante el día aún se escuchaban voces de niños, ahora en la oscuridad se alzaban siluetas con ojos rojos. La gente a mi lado levantó sus armas. Sus dedos temblaban, pero no retrocedieron. «Disparen a la cabeza», dije. «El resto déjenlo a nosotros». Y nos lanzamos. La ciudad estalló en guerra. Las balas desgarraban cuerpos. Los gritos de los sectarios se mezclaban con el rugido de mi manada. Yo los destrozaba con mis garras. La gente golpeaba con culatas, cuchillos, palos. Liana aulló. Su voz se convirtió en un estandarte. Incluso los niños gritaban, infundiendo en los corazones odio hacia la noche. Y entonces comprendí. Ya no éramos sombras. Éramos el frente. Éramos la guerra. Pero por encima de todo esto, volví a escuchar su susurro. Profundo, infinito. Puedes reunir un ejército, pero la noche es eterna, y ustedes solo sus huesos temporales. Aullé, ahogando su voz, y miles de voces me respondieron. La noche realmente había llegado, pero ahora tenía un enemigo que no se rompería con el miedo. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Durante el día, las calles se vaciaban. Solo el viento levantaba el polvo y las sombras en las ventanas. Pero por la noche, todo comenzaba. Las barricadas de coches volcados, sacos de arena y restos de muebles dividían los distritos en sectores. La gente se armaba con lo que fuera, armas viejas, varillas de hierro, incluso antorchas, y se unían hombro con hombro a nosotros, los hombres lobo. Cada tarde comenzaba igual. Primero el silencio, luego el coro. En algún lugar profundo de la ciudad, los sectarios empezaban a cantar. Sus voces se multiplicaban en eco por los callejones, y a la canción le seguía el nacimiento de nuevas criaturas. Salían de los sótanos, de las alcantarillas, incluso de las ventanas de las casas que se habían convertido en fauces putrefactas, y nosotros los recibíamos. Una noche, la batalla se encendió junto a los rascacielos del centro financiero. Antiguamente, la vida bullía aquí, pero ahora cada edificio se había convertido en un nido de oscuridad. Luces escarlatas parpadeaban en los pisos superiores, y desde allí descendían siluetas distorsionadas, antiguos humanos, ya medio transformados en mensajeros de la noche. «¡Están usando la altura!», rugió Liana, observando las luces. «Allí arriba, están construyendo algo más grande que un simple guarida. Entramos a la fuerza. Las escaleras estaban cubiertas de cuerpos, las paredes con símbolos que palpitaban como si estuvieran vivos. Cuanto más subíamos,
más fuerte se sentía el olor del portal. El corazón me dio un vuelco. Algo importante estaba sucediendo arriba. En el piso 30 nos encontraron. Decenas de sectarios con máscaras, armados con trozos de tuberías y cadenas. Sus ojos brillaban en rojo, pero sus cuerpos aún eran humanos. La gente a mi lado vaciló. Eran sus antiguos vecinos, colegas, amigos. «No piensen quiénes fueron», rugí. «Vean en qué se han convertido». Y atacamos. Las balas desgarraron la carne, las garras destrozaron los huesos. La batalla fue corta y brutal. Nadie sobrevivió. La gente comprendió por primera vez lo que significaba una verdadera guerra con la noche. Sus rostros palidecieron, pero ninguno huyó. En el tejado lo vimos. Un símbolo enorme, tallado directamente en el hormigón, ardía con llamas negras. En el centro, un sacerdote con túnica, sus manos extendidas hacia el cielo. Y sobre la ciudad, justo en el aire, se arremolinaba un torbellino de oscuridad. Estaba creciendo. Era un portal. «Quieren convertir toda la ciudad en una puerta», susurró Kael. «No un barrio, no una calle, toda la ciudad». En ese mismo instante, el sacerdote se giró. Su rostro estaba oculto, pero su voz retumbaba en nuestras cabezas. «Bienvenidos, perros de la luna. Llegan a tiempo para presenciar el nacimiento de una nueva noche». Y la oscuridad se lanzó hacia abajo, descendiendo sobre la ciudad. Nos lanzamos al ataque. El sacerdote elevaba la oscuridad como si la manejara con las manos. Las criaturas caían del cielo como lluvia. Sus cuerpos se estrellaban contra los techos de los coches, pero se levantaban y seguían. La gente en las calles gritaba, abría fuego, las barricadas ardían. La guerra había envuelto toda la metrópolis. Me lancé contra el primero que se interpuso en mi camino hacia el sacerdote. Su cuerpo se agrietó, pero de la herida brotó un humo negro que me golpeó directamente en la cara. Tosí, pero seguí adelante. Liana se lanzó detrás, desgarrando cadenas y cuerpos. La gente subía a los pisos, disparando hasta que se les acababan las balas. Llegamos al símbolo. La oscuridad brotaba de él como un río. El sacerdote se rió, y su voz se convirtió en el susurro de miles. «Las puertas ya están abiertas. Incluso si me destrozan, la noche permanecerá». Y entonces la tierra bajo nuestros pies tembló. Miré hacia abajo y vi. Toda la ciudad brillaba desde dentro. Casas, carreteras, puentes, todo era parte de un símbolo gigantesco. Habían convertido la metrópolis en un portal. Estábamos en el tejado, y debajo de nosotros se abría un abismo. «¿Qué ordenas?», gritó Liana, superando el rugido del viento. «Si la ciudad misma se ha convertido en una puerta, no se puede salvar». Yo guardaba silencio. Miles de personas aún vivían abajo, pero si el portal se abría, el mundo entero caería. Sabía que no había elección. «Debemos quemar el corazón de la ciudad», dije, y mis palabras sonaron como una sentencia. «Es mejor que todo arda a que la noche sea eterna». La gente a nuestro alrededor lo escuchó, y nadie gritó. Lo entendían. Ellos también habían tomado su decisión. La enorme ciudad respiraba como un organismo vivo. Sus calles pulsaban con luz roja, las ventanas de las casas eran ojos, y los puentes y carreteras, venas por las que fluía la energía negra. Estábamos en la azotea de un rascacielos y veíamos cómo la metrópolis se convertía en un portal. La noche ya caía, y la oscuridad envolvía los edificios con una telaraña de sombras. «Si completa el ritual», gruñó Kael, apretando sus garras, «el mundo caerá en una noche». «Entonces lo detendremos aquí», dije. Mi voz sonaba extraña, pero firme. «Incluso si el precio es todo». Nos lanzamos hacia adelante. El sacerdote levantó las manos, y la oscuridad se elevó obedientemente, transformándose en cuchillas y látigos. Nos golpearon, nos desgarraron la carne, nos rompieron los huesos. La gente detrás abrió fuego. Las balas atravesaron al sacerdote.
pero su cuerpo no sentía dolor. Solo columnas de humo negro salían de las heridas. ¡No es humano!, gritó Liana, esquivando un golpe que cortó el aire como un rayo. ¡Es un recipiente! Salté sobre él, mis garras brillaron plateadas bajo la luna. Chocamos y su voz llenó mi cabeza. De todos modos, perderán. Esta ciudad es solo la primera. Miles de ellas esperan su hora. Desgarré su pecho, pero dentro no había corazón, solo un agujero abierto, lleno de oscuridad. De él salían manos, extendiéndose hacia mí. Intentaban arrastrarme al abismo. ¡Aguanta! Liana chocó con él de lado y el sacerdote cayó. Pero la tierra bajo nuestros pies se agrietó. De las grietas surgieron ellos, semihumanos, semisombras, cientos. En las calles estalló la guerra. Humanos y hombres lobo luchaban lado a lado. Las balas desgarraban a los infectados, las garras hacían jirones la oscuridad. Pero cada vez eran más. Cada persona caída se levantaba de nuevo, y en sus ojos brillaba una luz roja. ¡Son infinitos!, gritó Aeron, joven pero ya exhausto, despedazando a otro enemigo. ¡No podemos aguantar! No estamos aquí para eso, respondí, apartando a un monstruo cuyos huesos sobresalían de la piel. Nuestro objetivo es el corazón. El símbolo en el tejado ardía cada vez más, y el torbellino de oscuridad crecía, convirtiéndose en una negrura que cubría el cielo. La luna desapareció. No había más luz, solo la noche. «Si la ciudad es un portal», susurró Kael, cayendo de rodillas con un costado perforado. «Solo se puede cerrar de una manera, quemándola por completo. Yo lo sabía, todos lo sabíamos, pero escucharlo era difícil». «Destruirlo todo», exhaló Liana, y sus ojos brillaron. «A todos los que quedan, incluso a los que están limpios». Apreté los dientes, sintiendo cómo mis garras se clavaban en mis palmas. Ante mis ojos pasaron los rostros de las personas que nos seguían, aquellos que creían que los protegeríamos, aquellos que sostenían armas junto a nosotros. «O mueren ahora», dije con voz ronca, «o toda la tierra morirá mañana». Empezamos a preparar el fuego. En los sótanos encontramos gasolina, bombonas de gas, productos químicos. La gente trajo todo lo que pudo. Todo el barrio se convirtió en una trampa. Llevamos la oscuridad al centro, atrayéndola a la trampa, como antes acorralábamos a los animales. La última batalla comenzó al amanecer. Multitudes de infectados llenaron las calles, avanzando como olas, interminables. Luchamos con sangre hasta las rodillas. Cada segundo era una eternidad. La gente caía, pero otros se levantaban. Nuestros aullidos se mezclaban con sus gritos. Me abrí paso hasta el tejado. El sacerdote aún estaba en el centro del símbolo. Su cuerpo ya no era humano. Se había descompuesto en cientos de sombras, y cada una se reía con mi voz. «Has llegado tarde», susurraron al unísono. «La noche ya está aquí». «Entonces que muera contigo». Aullé y me lancé hacia adelante. Clavé mis garras directamente en el símbolo. Liana saltó detrás, abrazándome con sus patas. Aeron, desde un lado, clavó un bidón de gasolina en la grieta. Y entonces todo el tejado explotó en luz. La ciudad ardía. Las llamas subían por encima de los rascacielos, devorando edificios, puentes, calles. La gente gritaba, pero su grito era un grito de purificación. La oscuridad aulló, pero su aullido fue ahogado por el fuego. Caía entre las llamas junto con los cuerpos de los enemigos, junto con el corazón del portal. Y solo un pensamiento quedó en mi cabeza. Si ardemos, la noche morirá con nosotros. El fuego rugió durante 3 días y 3 noches. La ciudad, que una vez brilló con luces de escaparates y el ruido de los coches, ahora se había convertido en un páramo carbonizado. Las torres de los rascacielos se habían derrumbado como brasas en una hoguera. Las carreteras se agrietaron y humeaban. Ceniza volaba en el aire, incrustándose en el pelaje y los pulmones. Cuando las llamas finalmente se extinguieron,
Solo quedaron unos pocos supervivientes. Liana y yo salimos de las ruinas apenas vivos, cubiertos de quemaduras y sangre. Aerón, joven pero curtido en batallas, se tambaleaba a nuestro lado, aferrando una hoja oxidada como si fuera parte de su brazo. Nosotros tres, los restos de la manada, los restos del ejército, y entre las cenizas los encontramos, humanos, aquellos que lograron sobrevivir al incendio, mujeres con niños en brazos, ancianos, adolescentes con ojos vacíos. Salieron a nuestro encuentro, temblando, pero sin huir. Y por primera vez en la historia de la humanidad, ellos sabían quiénes éramos. Sabían quiénes eran aquellos que irrumpían en sus ciudades por las noches, cuyas siluetas veían a la luz de la luna. Ya no éramos un mito, ya no éramos un cuento. Estábamos ante ellos, heridos, salvajes, con colmillos y garras, y nos miraban como a sus salvadores. «¿Fueron ustedes?», susurró un muchacho, apenas manteniéndose en pie. «¿Ustedes nos protegieron todo este tiempo?». Lo miré. Sus ojos estaban cansados, demasiado maduros para su edad, y entendí. Ahora no podíamos callar. «Sí», dije. «Somos hombres lobo, y estamos entre ustedes y la noche. Durante siglos hemos muerto por ustedes, y seguiremos muriendo. Pero ahora, ustedes saben la verdad». La multitud murmuró, algunos lloraron, otros cayeron de rodillas, y de repente, un anciano, canoso, con el rostro quemado, levantó una mano y dijo: «Lucharemos juntos. Ya no esperaremos el amanecer mientras ustedes los destrozan en la oscuridad. Nosotros también seremos un escudo». Sentí como algo se movía dentro de mí. Por primera vez en siglos, la gente no nos temía. Nos reconocieron, pero la noche no desapareció. La secta no se quemó por completo. De las cenizas surgieron rumores, que en otras ciudades los rituales ya habían comenzado, que los portales se abrían por todas partes. El mundo se agrietaba. Liana, Aerón y yo estábamos de pie sobre las ruinas. El viento arrastraba por las calles carbonizadas el olor a ceniza y sangre. Detrás de nosotros se reunía la gente superviviente. Ahora nos miraban no como monstruos, sino como líderes. «Esto es solo el principio», dijo Liana, su voz ronca, pero firme. «Ya no somos una manada, somos un ejército». Levanté la cabeza hacia la luna. Brillaba intensamente, plateada sobre las cenizas. Y entendí, sí, la noche volverá. Pero ahora tendrá que luchar no solo conmigo y mi manada. Ahora tendrá que enfrentarse a un mundo entero, donde humanos y hombres lobos se han unido. Aullé, y cientos de voces se unieron a mi aullido. Voces humanas. Humanos que por primera vez en la historia aúllan con nosotros. La noche será larga, pero la enfrentaremos. El mundo se resquebrajó como un espejo. La ciudad que quemamos fue solo la primera víctima. Las cenizas aún no se habían asentado cuando la noticia del incendio se extendió. Pero no todo llegó a la gente de forma pura. Los periódicos escribían: catástrofe, incendio inexplicable, decenas de miles de víctimas. Nadie mencionaba portales, sectarios ni la oscuridad. Los que sobrevivieron y nos vieron decían la verdad. Los llamaban locos. Pero sabíamos, esto era solo el principio. Primero llegaron rumores de las regiones del sur. Allí, aldeas enteras desaparecían de la noche a la mañana. La gente se despertaba y encontraba solo casas vacías, paredes cubiertas de símbolos y un líquido negro en el suelo. Luego, desde el oeste, ciudades donde las calles se convertían en túneles de oscuridad, y nadie regresaba. Fuimos a donde se abrían los portales. La gente nos seguía. Cada día eran más. Hombres lobo y humanos, hombro con hombro. Por primera vez, vi a una persona normal disparar a una criatura sin temblar. A una anciana con una antorcha persiguiendo a sectarios de un sótano. A un adolescente lanzándose contra un infectado, sabiendo que moriría, pero dándonos la oportunidad de golpear el corazón.
Aprendimos. Construimos barricadas no solo con coches, sino también con piedra, madera, acero. Convertimos barrios enteros en fortalezas. La gente nos aceptaba como líderes, aullaban con nosotros, sus corazones cambiaban, pero la oscuridad cambiaba más rápido. Dejó de esperar la noche. En algunos lugares, los portales se abrían a plena luz del día, y el sol no detenía a las criaturas. Se volvían más audaces, más fuertes. La gente caía con más frecuencia, y con ellos caíamos nosotros. Y un día llegó la noticia. En el norte, más allá de las montañas, había aparecido una nueva manada de hombres lobo. Pero no eran nuestros hermanos. Los lideraba un alfa con ojos que ardían rojos, como el que matamos junto al río. Se habían sometido a la oscuridad, y ahora, en el norte, rugía una guerra. Hombres lobo contra hombres lobo. Liana me miró cuando llegó la noticia. Si ellos caen, nos quedaremos solos. Si resisten, nos enfrentaremos a ellos. Guardé silencio. En mi pecho, todo se encogía al pensar que la sangre de la luna podía traicionarse a sí misma. Por la noche nos reunimos alrededor de una hoguera. Hombres y lobos sentados uno al lado del otro, cansados, pero vivos. El fuego se reflejaba en sus rostros y en sus ojos vi lo que nunca antes había visto: unidad. Ya no somos solo una manada, dije. Somos la resistencia, humanos y hombres lobo, un solo ser. Pero si queremos sobrevivir, debemos ser más. Debemos unir el mundo entero. Silencio. Solo el crepitar del fuego. Si no nos damos prisa, continué. La noche lo devorará todo. Ciudades, pueblos, países. Ya se está extendiendo. Debemos ir a donde es más fuerte, a su corazón. ¿Y dónde está ese corazón?, preguntó Aeron. Sus ojos brillaban, y en ellos vi la llama de la juventud, aún no apagada. Miré hacia el norte, hacia donde tronaban las guerras de otras manadas. Allí, más allá de las montañas, donde nuestros hermanos se vendieron, allí se abrirá el portal principal. La mañana nos recibió con gritos. Del norte llegaron mensajeros. Ejércitos enteros de personas caían bajo el asalto de criaturas, lideradas por hombres lobo sombra. Las ciudades se derrumbaban una tras otra. El mundo crujía como el hielo en primavera. Me levanté. Ha llegado el momento. Iremos al norte, iremos al corazón de la noche. Y la gente me respondió a coro. ¡Vamos! Y los lobos aullaron con ellos. Nos convertimos en un ejército. Humanos con antorchas y rifles, hombres lobo con garras y colmillos. Nos movíamos como un torrente hacia el norte, hacia las montañas. Delante, portales, manadas de oscuridad, sectarios. Pero ahora lo sabía. La noche no sería una caza fácil. Sería una guerra, y el aullido de esta guerra lo escucharía el mundo entero. Caminamos hacia el norte durante semanas. Detrás de nosotros se extendía un río de personas y hombres lobo, convertidos en un solo ejército. Por las noches encendíamos cientos de hogueras, y sus llamas eran visibles desde lejos en las montañas, como nuevas estrellas en la tierra. La gente aprendió a vivir junto a nosotros. Ya no se sobresaltaban por los colmillos, no se escondían de los aullidos. Comenzaron a aullar con nosotros, no como lobos, pero al unísono, y esto nos unía más que la sangre. Pero cuanto más nos acercábamos a las montañas, más pesado se volvía el aire. Olía a hierro y podredumbre, e incluso la nieve en las cumbres se oscurecía, como si absorbiera una fuerza negra. Por la noche escuchábamos voces, no humanas ni animales. Susurraban directamente al corazón, y cada susurro decía lo mismo. Pronto, pronto. El primer enfrentamiento ocurrió al pie de la montaña. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba pálido, salieron del bosque. Una manada, grande, fuerte como la nuestra, pero sus ojos brillaban rojos. Sus movimientos eran bruscos, no había vida en ellos, solo obediencia. Su alfa avanzó. Era enorme,
con el pelaje del color de las cenizas y cuernos que brotaban del cráneo. Su voz era retumbante, como una tormenta. «Hermanos, o lo que alguna vez fueron hermanos, ¿todavía se aferran a la cadena de la luna? ¿A la luz que nada les ha dado? La noche nos ha concedido la libertad. Únanse o ardan». Di un paso adelante, mostrando mis colmillos. «Tú traicionaste la sangre, te convertiste en su perro». Él se rió, y su risa resonó por las montañas. «Perro eres tú, que toda tu vida proteges a aquellos que ni siquiera saben tu nombre. Nosotros somos los señores, somos los futuros dueños». Y aulló. Su manada aulló con él. Un aullido rojo golpeó el cielo, y el aire tembló. De la nieve y la piedra comenzaron a levantarse sombras. La tierra misma se convirtió en su aliada. «¡En fila!», grité, y mis hermanos y la gente cerraron filas. La batalla comenzó. No fue una caza, no fue una escaramuza. Fue una verdadera guerra. La gente disparaba rifles, los hombres lobo desgarraban con garras y dientes. Los guerreros rojos se lanzaban sobre nosotros. Sus cuerpos eran más fuertes. Sus heridas sanaban instantáneamente, como si la propia oscuridad cosiera su carne. Me enfrenté a uno de ellos cara a cara. Sus ojos ardían con locura y sus garras brillaban con llamas rojas. Nos enzarzamos y comprendí. Ya no era un hombre lobo. Su sangre había sido purificada. Era una marioneta. Lo despedacé, pero dos aparecieron detrás. Aeron me cubrió. Su hoja se clavó en el pecho de uno, pero el segundo lo derribó. Salté, destrocé al enemigo, pero vi a Aerón tumbado, jadeando. Su hombro estaba perforado, la sangre brotaba a chorros. «¡Levántate!», aullé. «Todavía estoy vivo». Jadeó, y en sus ojos no había miedo. Mientras tanto, el alfa sombra subió a la cima de la colina. Levantó sus patas hacia el cielo, y sobre las montañas se abrió una fisura. Negra como el abismo, se extendía cada vez más alto. El viento aulló, y las primeras criaturas ya salían del portal. Enormes, con alas de huesos, sus ojos estaban vacíos, pero traspasaban. «¡Están abriendo el portal principal!», gritó Liana. Sabía que si se abría por completo, todo estaría perdido. Toda la tierra se ahogaría en la oscuridad. Reuní a toda la manada que aún estaba en pie y grité: «¡Ahora! ¡Adelante! Nos abrimos paso hacia el alfa. Moriremos o lo mataremos». Y nos lanzamos a través del campo de batalla. Garras y colmillos se clavaban en la carne. Las balas silbaban, la sangre cubría la nieve. Cada paso se pagaba con una vida. La gente caía, los hombres lobo morían, pero seguíamos avanzando. Y yo sabía, delante me esperaba una batalla no solo con el alfa sombra, sino también con lo que había detrás de él, la noche misma. El cielo sobre las montañas se partió, las nubes se dispersaron, y a través de ellas no irrumpió la luz, sino una boca negra y abierta, de la que emanaba oscuridad. La grieta crecía a cada segundo, y las montañas temblaban bajo su peso. El aire zumbaba como una cuerda, y cada aliento estaba envenenado con hierro y podredumbre. Nos lanzábamos hacia adelante, las garras resbalaban sobre las piedras, los dientes desgarraban la carne de los enemigos. La gente disparaba, sus gritos se mezclaban con nuestros aullidos, pero la ola de hombres lobo rojos no terminaba. Parecía que la propia noche los engendraba de la nieve y la piedra. El alfa sombra estaba en un saliente, su silueta se alzaba sobre todos, y su cabeza con cuernos era una corona de horror. Levantó sus patas y la grieta se abrió más. De ella aparecieron criaturas aladas. Sus cuerpos eran de huesos, retorcidos como raíces, y sus ojos ardían como el abismo. Descendían sobre sus alas, planeando depredadoramente sobre el campo de batalla. «¡Más rápido!», aullé, y nos lanzamos contra las filas enemigas. Abrí camino con mis garras, cada uno de mis golpes caía sobre el enemigo, rompiéndole los huesos. Liana a mi lado se movía como un torbellino,
Su boca estaba llena de sangre, pero sus ojos brillaban plateados. Aerón, a pesar de su herida, se levantó y luchó junto a nosotros. Su grito era joven, pero lleno de furia. La gente nos seguía, sin pensar en la muerte. Subimos la ladera, pero el Alfa Sombra ya esperaba. Era enorme, más alto que cualquiera de nosotros. Su cuerpo brillaba con llamas rojas, sus garras dejaban marcas en la piedra y sus ojos quemaban como brasas. Aulló, y muchos cayeron por su aullido, tapándose los oídos. Incluso nuestros hermanos vacilaron. «No lo entiendes», dijo, y su voz era el eco de miles de gargantas. «Esto no es un portal, es el nacimiento de un mundo nuevo. Ustedes son solo carne que debe arder en su corazón». Aullé en respuesta. Nuestro aullido golpeó con plata y el cielo tembló. La luna apareció por un instante a través de la grieta y su luz quemó su carne. Rugió y el combate comenzó. Saltamos sobre él. Le clavé mis garras en el pecho. Liana se aferró a su garganta. Aerón golpeó desde abajo, pero su cuerpo era más fuerte que la piedra. Nos apartó de un tirón y rodamos por la ladera. «¡Inútil!», su voz resonó por las montañas. «La oscuridad no morirá». Golpeó con una pata y la tierra se abrió. De la grieta surgieron decenas de tentáculos de humo. Agarraban a la gente, los desgarraban en el aire, los arrastraban al abismo. Gritos resonaron sobre el campo de batalla. Volví a la carga, hincándole los dientes en la carne. Su sangre era una llama negra y me quemaba la boca, pero no lo soltaba. Liana volvió a saltar, sus colmillos se cerraron en su cuello. Él aulló, sacudió la cabeza, arrojándola al suelo. Aerón gritó y se lanzó hacia él, levantando una hoja plateada encontrada entre los caídos. Se la clavó directamente en el costado del Alfa Sombra. Las llamas se elevaron, el monstruo rugió y lo golpeó con sus garras. Aerón cayó. Su sangre cubrió la nieve. «¡No!», aullé, y mi voz partió el aire. Me lancé sobre el Alfa con una furia mayor que yo mismo. Dejé que la bestia tomara el control por completo. Mi cuerpo se convirtió en fuego y garras. Solo sentía un objetivo: destrozar su corazón. Rodamos por la ladera, desgarrándonos mutuamente. Sus colmillos se clavaban en mi carne, mis garras lo perforaban. El cielo temblaba, la fisura crecía, las criaturas brotaban, el mundo se desmoronaba. Y entonces vi su corazón. Latía en su pecho, pero no era el corazón de un hombre lobo. Era un trozo de la fisura, negro, brillando de rojo. Pulsaba como un portal, y con cada latido, el cielo se desgarraba más. Comprendí. Si no lo arrancaba, el fin llegaría para todos. Aullé, reuniendo todas mis fuerzas, y le clavé las garras en el pecho. Él chilló, sus patas me rompieron los huesos, sus dientes desgarraron mi cuello. Pero yo tiré del corazón, tiré hasta que salió. Luz y oscuridad explotaron simultáneamente. El Alfa Sombra aulló, y su cuerpo se desmoronó en cenizas. La fisura tembló. El cielo se agrietó como un espejo. Sostenía el corazón en mis patas. Latía, gritaba con miles de voces. Y entonces comprendí: o lo destruyo, o me destruye a mí. Miré a Liana. Estaba cubierta de sangre. Sus ojos brillaban con lágrimas y la luna. «Hazlo», dijo ella. «Terminaremos juntos». Aullé y aplasté el corazón. La explosión fue tal que las montañas se derrumbaron. La fisura se cerró y el cielo se despejó. La oscuridad aulló y desapareció. Todo a nuestro alrededor ardió con una luz cegadora. Cuando todo se calmó, yacía entre piedras y cenizas. A mi lado, los cuerpos de los caídos, y solo unos pocos humanos restantes, y Liana, apenas viva. Aerón ya no estaba, pero el mundo aún seguía aquí. Resistimos. La ceniza aún cubría las montañas cuando el cielo, por primera vez en muchas noches, se mostró despejado. La luna brillaba plateada,
como si ella misma nos agradeciera por haber mantenido este mundo un poco más. El viento se llevó el olor a sangre y podredumbre, dejando solo el aire frío y helado. Descendimos las laderas los tres, yo, Liana y un puñado de personas, heridas y conmocionadas. Los demás se quedaron allí, entre las piedras y las cenizas, en los brazos de la noche que no permitieron nacer. Cada paso hacia abajo era pesado, no solo por el cansancio, sino también por el recuerdo. Abajo nos esperaban los supervivientes. Eran pocos, pero en sus ojos ardía una luz. No nos miraban como monstruos, sabían quiénes éramos, y sabían que sin nosotros su mundo se habría quemado. ¿Es el fin?, preguntó el muchacho, el mismo que una vez me miró con miedo y esperanza. Lo miré. Sus ojos eran puros, pero demasiado maduros para su edad. No, dije. Esto es solo el silencio. La noche volverá, pero ahora lo saben. Ahora no están solos. La gente detrás de él asintió. Escuché a uno de ellos aullar, torpemente, humanamente, pero con sinceridad. Y mi bestia interior respondió. Aullamos juntos, no como hombres lobo y humanos, como guerreros de un mismo frente. Nos adentramos en los bosques, donde el humo no cubría el cielo. Allí, bajo la luna, construimos un campamento. No una guarida, no un refugio temporal, sino una fortaleza. La gente cortaba árboles, nosotros arrastrábamos piedras. Juntos. Cada noche poníamos guardias, escuchábamos los susurros de la oscuridad que aún merodeaban a lo lejos. Sabíamos, las grietas no habían desaparecido, se abrirían de nuevo. Pero ahora la noche tenía un enemigo que le había visto la cara. Pasaron los meses. La gente empezó a venir a nosotros por sí misma. Aldeas que habían resistido, refugiados urbanos. Algunos traían armas, otros comida, otros solo a sí mismos y el deseo de venganza. Y nosotros los aceptábamos. Ya no éramos una manada. Nos habíamos convertido en un clan, un ejército. La resistencia. Sabía que aún habría guerras, aún habría ciudades que caerían y montañas que arderían, pero también sabía que la noche nunca más iría sola. Siempre estaríamos a su lado. Una de esas noches tranquilas, mientras las hogueras humeaban en el campamento y la luna brillaba sobre el bosque, Liana se sentó a mi lado. Su costado estaba cubierto de cicatrices, pero sus ojos seguían fuertes. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó ella. Miré las estrellas. No podemos vencer a la noche, dije, pero podemos evitar que nos venza. Ese es nuestro destino, y ahora también el de ellos. Aullamos juntos, y cientos de voces respondieron a ese aullido, voces de humanos y hombres lobo, un nuevo coro, nacido del miedo, la sangre y la esperanza. Así comenzó una nueva era, una era donde la gente ya no duerme en la ignorancia, sino que lucha codo a codo con aquellos a quienes antes llamaban monstruos. Una era donde la noche ya no caza en silencio, sino que se encuentra con el aullido de un ejército dispuesto a desgarrarla con sus garras. Somos hombres lobo. Siempre hemos sido un escudo, y ahora nos hemos convertido en una espada, y mientras al menos uno de nosotros respire, la noche no será eterna. El mundo cambió. Ya no nos escondíamos en las sombras, no éramos cuentos de miedo para historias alrededor de la hoguera. La gente sabía la verdad. Vieron quiénes éramos y por qué derramábamos sangre cada noche. Y cuando llegó su hora de elegir, algunos se unieron a nosotros, y otros se volvieron hacia la noche. Y esto es lo que diré. No hay ni habrá tales entre nosotros. Aquellos que vendieron su alma a la oscuridad, que se llamaron a sí mismos sus vasallos, que decidieron que el poder y la fuerza valían más que la luz de la luna. Ellos tomaron su decisión, y su fin siempre será el mismo: garras, colmillos y cenizas al viento. Hemos perdido demasiados hermanos para perdonar la traición.
Hemos visto demasiada sangre para tolerar a aquellos que invocan la noche. Humanos u hombres lobo, no importa. La oscuridad no distingue. Pero nosotros sí. En este mundo solo hay dos caminos. O estás con la luz contra la oscuridad, o tú mismo te conviertes en su fauce. Y para esos cabrones que eligieron la traición, no hay lugar entre nosotros, ni bajo la luna, ni en este mundo. Somos hombres lobo, y siempre recordaremos, la noche puede volver, pero los traidores serán los primeros en enfrentarla.